Hay un hermoso poema en el libro de Isaías. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte. Y toda esta gente judía había sido enviada al exilio. Pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios? Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos. Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose. Así que su ciudad y su templo fueron destruidos. Todo parecía haberse perdido. Pero el poema sigue. Hay una atalaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos en las colinas vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba, ¡buenas nuevas! Isaías dice, ¡qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas! ¡Hermosos pies! Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar. Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina. Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, buenas nuevas, que en griego se traduce como evangelium, también traducido como evangelio. Así que cuando los cristianos dicen, crees en el evangelio, ellos quieren decir, crees en las buenas nuevas. Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina. Sí, pero la manera que Él describió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa, un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que pueda imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama, el que sirve al pobre. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es un reino al revés. Jesús también dijo que el reino estaba llegando con él. Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango y él viene a Jesús rogándole que sane a su siervo. Y él incluso llama a Jesús su Señor y reconoce a Jesús como su autoridad. Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No solo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey. Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como que era el rey de Israel. Él nombró a 12 discípulos, siendo esto una imagen de las 12 tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados. Y todo esto amenazó a los líderes de Israel, hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió. Sí, lo cual era algo bien extraño si quiere ser el rey. Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar. Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel como una pequeña muestra de toda la condición humana, cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos. Por eso en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos. Sí, él recibe una corona, también recibe una capa. Él es exaltado, levantado, no a un trono, sino a una cruz. Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas. Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que Él reina como rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción y los ha conquistado con su vida y amor. Y Él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés. Invitando a todos a que muestren su lealtad a Él. El Rey que derrotó la muerte con su amor. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les agradezco por estar con nosotros en este tiempo de lectura.
de Escuela de Padres y les agradezco por la dedicación, el esfuerzo que hacen para estar conectados, ya sea desde sus trabajos o desde sus hogares, hermanos. El día de hoy vamos a empezar con una oración para dar continuidad a la segunda parte de este capítulo 8 de nuestro libro Iglesia y Familia en la Gran Comisión. Padre Dios, te damos gracias en esta noche porque tú nos das, Señor, cada vez más de ti. Tu palabra, Señor, inunda nuestra vida, nuestro corazón y el día de hoy queremos pedir, Señor, que ese mensaje de paz llene nuestro ser entero. Ayúdanos a ver cómo nosotros como iglesias y familias, Señor, debemos de tener responsabilidades y jurisdicciones claras y cómo de manera conjunta cumplir así la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Entregamos este tiempo de lectura, danos oídos prestos a escuchar, Señor, y también corazones, Señor, que también estén dispuestos a atesorar tu palabra, que está, Señor, o es un fundamento o base, Señor, de estas líneas de este autor. En el nombre de tu Madre Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, les agradezco nuevamente el estar con nosotros en esta noche. Vamos a compartir nuestra pantalla para que así ustedes también puedan hacer seguimiento a la lectura a través de, bueno, siguiendo lo que nosotros vamos a ir mencionando. Hemos hablado acerca de que una de las responsabilidades que tiene la iglesia local como tal es la predicación de la Biblia. ¿Sí? En el contexto del libro, nosotros tenemos que ver cuáles son las responsabilidades de la iglesia, cuáles las responsabilidades o tareas, ¿no?, de la familia y cómo de manera conjunta deben de trabajar para cumplir con la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos en la sección de la iglesia local. Sí. Dentro de lo que es la predicación de la palabra, tenemos que ver esto que es muy importante, lo que es la predicación del evangelio. Dice así: además del requisito bíblico de predicar la Biblia entera, se da un énfasis especial a la predicación del Evangelio. Algo que quisiera mencionar, hermanos, antes de poder continuar con la lectura correspondiente, es de que nosotros tenemos que ver que en nuestras iglesias se predique la Biblia entera, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? No, no quiere decir de que en un solo sermón debemos de predicar toda la Biblia, que se podría, ¿no? Nos referimos a que debe de haber tiempos de predicación expositiva en nuestras iglesias para que así versículo a versículo nosotros seamos transformados por la palabra de Dios a nivel individual y también a nivel colectivo como iglesia local. ¿Está bien? Entonces, si es que nosotros hacemos eso, inevitablemente nos vamos a topar con el Evangelio en cada versículo. Dios está haciendo una obra maravillosa en la primera parte del siglo XXI a llamar a su pueblo de retornar o volver a la centralidad del Evangelio. En el Nuevo Testamento, el término Evangelio se usa por lo menos de dos maneras principales. Una de esas maneras se ignora muy a menudo, o a veces por completo. Dios dice que el Evangelio es igual a la Biblia. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Colosenses 1:5. La palabra verdadera se refiere a la revelación escrita de Dios. En estos versículos, Dios habla por medio de Pablo y equipara palabra de verdad, la revelación escrita de Dios, con el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La respuesta completa es que el Evangelio es la suma total de todo lo que Dios nos ha revelado en la Biblia. Remover cualquier porción de las escrituras sería remover una porción del evangelio. Esta es otra razón por la que si una iglesia desea predicar el evangelio, debe tener planificado predicar la Biblia completa. El segundo uso que se le da a la palabra evangelio es el que se entiende comúnmente. Es correcto decir que el evangelio es el mensaje del plan de salvación de Dios únicamente por medio de Cristo, solo por fe, solo por la gracia.
Si bien la iglesia del Nuevo Testamento buscaba predicar todas las palabras de Dios, el elemento central de la predicación bíblica es la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Primera de Corintios 1:23. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 5. ¿Cuál debe ser el tema principal en nuestra predicación? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. En su esfuerzo por exaltar a Cristo en todo, el pastor del siglo XIX, J.C. Ryle, dijo: lee la Biblia siempre mirando a Cristo. El libro entero se trata de Él. Búscale en cada página. Él está allí. Si no lo encuentras allí, necesitas leer la página otra vez. ¿Por qué debemos continuar predicando a Cristo crucificado? ¿No hemos escuchado ese mensaje suficientes veces? Después de volvernos cristianos, ¿acaso no se nos permite guardarnos para avanzar a temas más importantes? Necesitamos el mensaje del Evangelio cada día. Necesitamos ver la verdad acerca del pecado cada día. Necesitamos el mensaje de la gracia cada día. Necesitamos el poder de la resurrección cada día. Empezamos la vida cristiana cuando, en respuesta a la gracia de Dios, nos arrepentimos y creemos. Continuamos con la vida cristiana cuando, en respuesta a la gracia de Dios, continuamos arrepintiéndonos y creyendo. Si el evangelio que se proclama en tu iglesia es simplemente Jesús te ama y quiere estar contigo por siempre en el cielo, ese no es el evangelio. Algunas personas podrían levantar sus manos en el aire y decir: por supuesto, me gustaría ir al cielo. Si bien el Evangelio es una buena noticia, empieza con malas noticias. El verdadero Evangelio empieza con la realidad de que nuestro pecado ha traído muerte al mundo y que por causa del pecado estamos espiritualmente muertos y condenados al infierno. ¿Se predica esto en tu iglesia? Si no es así, no están predicando el Evangelio. Es solo después de esta mala noticia que la buena noticia del gran amor de Dios por nosotros, expresado por medio de su Hijo Jesucristo, tiene significado. Si no somos pecadores condenados al infierno, ¿de qué sirve la oferta del perdón? Si no somos enemigos de Dios, ¿de qué nos sirve la verdad de que Jesús ha propiciado la ira de Dios en nuestro lugar? Si no estamos espiritualmente muertos, ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? Debemos predicar el Evangelio, no solo porque los creyentes nunca se gradúan de su necesidad del mensaje del Evangelio, sino también porque puede ser que hayan personas inconversas escuchando el mensaje. Por más que nos cueste admitirlo, es posible que algunas de las personas que aún se hayan que no se han convertido hayan estado asistiendo por mucho tiempo y que algunos incluso se hayan hecho miembros. El mensaje del Evangelio por sí mismo tiene poder suficiente para regenerar almas. No necesitas hacer nada para embellecerlo o para hacerlo más dramático. Simplemente proclámalo con denuedo, de manera simple y de manera bíblica. El Espíritu Santo posteriormente hará lo que el Espíritu Santo desea hacer. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Si vamos a predicar el evangelio bíblico, debemos usar lenguaje bíblico. En ningún lugar de las escrituras encontramos ejemplos donde se prediquen las siguientes palabras a los inconversos. Invita a Jesús a tu corazón. Entrega tu corazón a Cristo. Ora para recibir a Cristo. Si vamos a compartir el evangelio que hemos recibido únicamente por medio de la Biblia, debemos usar las palabras que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son esas palabras? Se encuentran encapsuladas en el primer sermón de Jesús y fueron repetidas por la iglesia primitiva. Encontramos la primera predica de Jesús en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Posteriormente, en Lucas 13:3, Jesús dijo: os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando predicamos el Evangelio, el llamado a responder debe ser simple y claro. Arrepiéntete, cree.
Este fue el mensaje de los discípulos cuando Jesús los envió y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Marcos 6:2. Y los discípulos usaron estas palabras cuando predicaron en el libro de los Hechos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 8:22. Y sacándolo, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:30 al 31. Los mensajes evangelísticos que encontramos en el Nuevo Testamento son firmes en cuanto al juicio, el pecado, la gracia, la misericordia y otros temas. Exaltan la muerte y resurrección de Cristo Jesús como el único medio de la salvación. Predica a todos. Voy a concluir este capítulo con un tema controversial. En la iglesia primitiva, los niños eran parte del servicio colectivo de adoración. En el capítulo 20 encontrará una discusión bíblica más detallada acerca del asunto. La pregunta, ¿los niños deberían ser parte de la iglesia? Es una pregunta doctrinal y teológica. Creemos que la Biblia es suficiente para responder a esta pregunta. El pastor Dustin de la iglesia Rick Hewitt cuenta la historia de cómo él y sus ancianos llegaron a la convicción de que la iglesia primitiva integraba a todas las edades. Las familias adoraban juntos. El servicio no era un espacio de educación adulta, sino un encuentro de toda la iglesia en la presencia de Dios bajo la autoridad de su palabra. Como resultado de este compromiso teológico, los niños son intencionalmente bienvenidos e incluidos en el servicio dominical. El boletín del servicio de adoración está diseñado para que las familias lo puedan llevar a casa y usar como una guía de adoración, discipulado y oración durante la semana. Ellos creen que la iglesia completa, incluyendo niños, debería ser enseñada con la palabra completa de Dios y que el Espíritu Santo usa su palabra en las vidas de todos, ya sea que tengan 2 u 82 años. El pastor Guidry también es padre de una niña con necesidades especiales. Puede ser que ella nunca alcance el nivel intelectual de un adulto. Si el servicio dominical es solo para adultos, ¿en qué parte del servicio acogerán a su hija? En su iglesia, todos los niños y adultos, sin importar la edad o capacidad mental, son bienvenidos. En una entrevista con el pastor Guidry, me comentó cuál fue la respuesta de los miembros más antiguos de la congregación cuando incorporaron a los niños al servicio de adoración. Fui sorprendido y bendecido por su reacción. Si bien puede ser que ellos no entendían todas las razones teológicas y bíblicas de aquella decisión, dijeron, nosotros nos criamos asistiendo a la iglesia junto a nuestros padres y seguimos aquí. Sin embargo, muchos de nuestros hijos se criaron separados de nosotros en otro salón de la iglesia y ahora muchos de ellos ya no están siguiendo al Señor. Considera que en estos pocos párrafos he dado la clavija y lanzado la granada con este asunto crítico. Volveremos a retomar esta granada unos cuantos capítulos más adelante. Predicando contra el error. Otro ingrediente esencial en la predicación bíblica es la confrontación del error y de la falsa enseñanza. No es suficiente proclamar la verdad. Los predicadores bíblicos nombran públicamente las mentiras y guían la batalla. La iglesia primitiva predicó en contra de los engaños del mundo. Muchos cristianos se encuentran impotentes cuando se les confronta con filosofías impías porque no han sido equipados desde el púlpito para dar una respuesta bíblica formulada con gracia y verdad.
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10, 4 al 5. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Qué lindo sería si las herejías y las falsas enseñanzas estuvieran simplemente allí afuera, en el mundo, y nuestras iglesias estuvieran a salvo. Sin embargo, una de las grandes responsabilidades para los predicadores y maestros del Nuevo Testamento fue el de refutar y confrontar a personas dentro de la iglesia que estaban introduciendo un pensamiento mundano y antibíblico a la familia de Dios. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16, 17 al 18. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Tito capítulo 1 versículos 10 al 11. Que prediquéis la palabra, que instéis a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, según de Timoteo 4, 2 al 5. ¿Los ancianos de tu iglesia hablan de esta manera? ¿Los ancianos de tu iglesia saben lo que se está enseñando en los diferentes contextos de discipulado? Los ancianos han recibido el encargo de parte de Dios de enseñar la doctrina bíblica pura, de proteger esa doctrina y de confrontar a cualquier persona en la iglesia que intencionalmente o voluntariamente la pervierta. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmos capítulo 112, versículo 1. Y hermanos, antes de culminar con la lectura, o sea, bueno, no con la reunión porque vamos a tener un tiempo con nuestros hermanos que están con nosotros a través de Zoom, vamos a ver un video también acerca de lo que es el Evangelio. Así que les invito a que puedan activar sus pantallas para poder verlo. Hay 4 libros en la Biblia que son biografías antiguas de Jesús: el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aunque las historias individuales acerca de Jesús y sus enseñanzas le son familiares a mucha gente, estos libros tienen mucho más que ofrecernos cuando los leemos de principio a fin y vemos cómo conectan la historia de Jesús con el relato general de la Biblia. Así que hablemos de cómo leer el Evangelio. Primero que nada, esta palabra evangelio, ¿qué significa? Bien, significa buenas noticias. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿buenas noticias acerca de qué? Bueno, en el Evangelio de Marcos, Jesús entra en la historia anunciando que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado, así que arrepiéntanse y confíen en estas buenas noticias. Así que las buenas noticias son acerca de la llegada del reino de Dios. Pero, ¿qué significa eso? Pues esta es la manera de Jesús resumir toda la historia bíblica que conducía hacia él. Toda la historia. Ok, dame la versión corta.
Pues la historia comienza con Dios creando un mundo bueno y designando a la humanidad como sus representantes para gobernarlo. Pero luego, los humanos se rebelan una y otra vez, produciendo un mundo de violencia y de muerte. Este es un problema. Pero Dios se había comprometido a hacer que las cosas funcionen. Así que Él elige a Abraham y a su familia para reiniciar el proyecto. Luego, a través de Moisés, Dios trae a la familia a una tierra que era como un huerto de abundancia, de manera tal que Él pudiera restaurar a todas las naciones a través de ellos. Cierto, Israel se vuelve un reino con reyes asombrosos como David. Pero eventualmente Israel también se rebela, lo que los conduce a la destrucción. Pero los profetas de Israel dijeron que Dios no se rendiría. Él vendría personalmente a restaurar a Israel, de manera que su justicia y paz pudieran esparcirse a todas las naciones y a toda la creación. Esta esperanza se llamaba el reino de Dios. Y esto es lo que Jesús estaba trayendo a Israel. Sí, las buenas noticias de Jesús eran acerca del reino de Dios, de la nueva creación que llegaría para restaurar la humanidad a su función como compañeros de Dios para gobernar el mundo. Es por esto que el Evangelio tiene tantas historias acerca de Jesús, liberando personas de la muerte y de la enfermedad, además de sus enseñanzas acerca de la generosidad hacia los pobres o sobre el perdón y el amor a tus enemigos. Él estaba invitando a la gente a vivir en este nuevo mundo de Dios. Exactamente. Y entonces, este es uno de los objetivos del Evangelio, el mostrar cómo Jesús está trayendo toda la historia bíblica a su cumplimiento. Es por eso que los autores de los evangelios están constantemente apelando a las escrituras hebreas mientras cuentan la historia de Jesús. Ah, sí, como cuando Jesús nace en Belén. Mateo nos recuerda que esto fue anticipado por el profeta Miqueas. Y él cita directamente a Miqueas. Sí, estas citas directas son muy comunes. Pero más comúnmente, los autores entretejen frases bíblicas en la historia sin decírtelo para que las descubras por ti mismo, como cuando Jesús es bautizado y Dios hace un anuncio desde los cielos. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Ahora, si te pones a investigar, descubrirás que ese anuncio de Dios une frases procedentes de 3 textos bíblicos que identifican a Jesús como el descendiente real de David, la semilla de Abraham y el siervo que sufriría por los pecados de su pueblo. ¡Wow! Es bien sutil. Así es, y los evangelios hacen esto en cada página. Cada libro muestra constantemente cómo todas las historias bíblicas acerca de Abraham, o de Moisés, o de David, y todos los profetas, en realidad apuntan hacia Jesús. Ahora, ¿por qué 4 relatos diferentes? ¿Uno solo no era suficiente? Bueno, esta diversidad es a propósito. Cada uno de los 4 autores de los evangelios han moldeado y arreglado sus historias sobre Jesús de una manera diferente, y así enfatizar cosas diferentes sobre él. Mateo presenta a Jesús como un Moisés más grande. De esta manera, él agrupa las enseñanzas de Jesús en 5 bloques, como los 5 bloques de la Torá. Lucas resalta cómo Jesús es el siervo real del libro de Isaías, quien trae la luz de Dios a las naciones. Marcos presenta a Jesús como un nuevo inicio de la humanidad, trayendo el misterio de la nueva creación de Dios, introduciéndolo dentro del presente. Y Juan se enfoca en la afirmación de Jesús de ser Yahweh, el Dios de Israel que se ha hecho humano para hacer por nosotros lo que nunca hubiésemos podido hacer nosotros mismos. Estos son bastante diferentes uno de otro, pero todos cuentan básicamente la misma historia. Un hombre de la región de Galilea enseñaba estas buenas noticias, pero luego es crucificado como un criminal. Sí, los 4 libros de los evangelios están mostrando cómo la llegada del reino de Dios a través de Jesús lo llevaría a la cruz, donde él sería entronizado como el rey del nuevo mundo de Dios. A Jesús se le ha dado una túnica, una corona y un cetro. Correcto. Y en la medida que Jesús sufre las consecuencias de la rebelión de la humanidad, Él está mostrando que el poder del reino de Dios viene a través del amor y el sacrificio. Y cuando Él se levanta de entre los muertos, estamos viendo el amanecer de la nueva creación. Así que los autores de los evangelios no solo quieren que sus lectores conozcan acerca de las buenas noticias del reino de Dios, ellos quieren que sus lectores formen parte de ese reino. Sí, el Evangelio está diseñado para persuadirnos a confiar y a seguir a Jesús, de tal manera que podamos participar en la nueva creación que Él comenzó.